¿Quieres aprender a dibujar al hechicero más fuerte de todo Jujutsu Kaisen, conocido como Satoru Gojo? Pues en este video yo te enseñaré a dibujarlo paso a paso, así que sin más vayamos con el tutorial. ¡Al toque, mi rey! Pasaremos a hacer las medidas de este personaje, por lo que aquí puedes pausar el video para tomar alguna foto y así no se te escape ningún detalle. Empezaremos dibujando en el recuadro que hemos trazado anteriormente, en el cual vamos a partir de la parte superior del cuadrado, o sea de la parte de arriba, dibujando el cabello de Satoru Gojo. Dibujaremos los mechones de cabello que cuenta justamente por la parte de su frente este personaje. Dichos mechones de cabello no van a pasar justamente del cuadrado que hemos trazado al inicio, para eso es este cuadrado, para la referencia. Continuaremos con la oreja derecha y también con el contorno del rostro. Para el contorno del rostro utilicé 4 líneas diagonales, las cuales van a ir desde la parte superior a la parte inferior del cuadrado para que más o menos sepamos cómo va a ir el contorno del rostro. Seguido dibujaremos las cejas y los ojos de Satoru Gojo, por lo que las cejas van a ir pegadas justamente a los mechones de cabello que hemos dibujado por la parte de su frente, y los ojos, como ya mencioné en los videos, son más o menos unos rectángulos alargados que justamente tienen en la parte de arriba una curvatura, y dentro de dichos ojos vamos a dibujar los iris y las pupilas. Continuaremos dibujando el cabello de Satoru Gojo, el cual vamos a continuar donde le hemos dejado anteriormente, los cuales son los mechones de cabello de la frente, y seguiremos hasta casi topar el límite de la hoja, más o menos hasta esa altura hay que dibujarlo. Dibujaremos la boca, que va a estar ubicada justamente en la parte inferior del cuadrado más grande, o sea en el rectángulo que se forma en la parte baja. Y comenzaremos a agregar algunos detalles en el cabello, como también arreglar el mismo cabello porque nos puede salir muy grande o muy pequeño. Y de igual forma también vamos a arreglar algunas partes del rostro como la boca. Una vez que hemos dibujado el rostro de este personaje, continuaremos con el cuerpo. Este personaje no va a ser dibujado por decir de cuerpo completo, sino que más o menos hasta las rodillas, por lo que vamos a hacer unas líneas guías, unas formas geométricas tanto en el torso, en el abdomen, los brazos y la mano. En la parte del torso y del abdomen, toda esa parte, vamos a hacer unos tipos rombos. En la parte del brazo va a ser unos rectángulos y en la parte de las manos unos círculos. Una vez delimitada todas estas líneas, todas estas formas geométricas, para que sepamos hasta dónde va a ir cada parte del cuerpo, continuaremos con la mano derecha. La mano derecha de Satoru va a estar en una posición un tanto extraña, se puede decir, con 2 dedos más o menos levantados y los otros juntos. Esta mano empezaremos dibujando primeramente unos rectángulos, los cuales van a simular los dedos más o menos para ver el tamaño de la mano, y una vez dibujados dichos rectángulos iremos agregando detalles como las uñas y las arrugas que se forman en los dedos cuando se dobla justamente la mano. Una vez dibujado la mano derecha, continuaremos con el brazo y también con una parte del hombro, que este personaje va a estar usando una vestimenta pegada, se puede decir un polo pegado, y como este personaje está musculoso, se puede decir, pues se le van a marcar dichos músculos porque como ya mencioné el polo es pegado, por lo que vamos a ir detallando también poco a poco esta parte del cuerpo, como los pectorales, como el abdomen, y toda esta parte va a estar ubicada justamente en la figura geométrica que hemos trazado al inicio después de dibujar el rostro de Satoru Gojo. Agregaremos algunos detalles en el brazo izquierdo y también más o menos la forma de cómo va a estar el puño izquierdo de Satoru. Luego seguiremos agregando también la parte del abdomen, lo cual se marca justamente el abdomen, y también un par de músculos en la parte del hombro. Comenzaremos a detallar el brazo izquierdo, que justamente es el brazo y la mano que más se observa de este dibujo, por lo que es la que más debemos detallar, tanto la musculatura que tiene en el brazo como los detalles de los dedos en la mano.
lo cual dichos dedos lo vamos a dibujar de la misma manera que la mano derecha. Vamos a hacer algunos rectángulos, daremos un par de formas y agregaremos las arrugas que se forman cuando se cierra la mano y se forma un puño. La vestimenta de la cintura para abajo, que son justamente los pantalones, no son pegados como el polo, sino que estos son unos pantalones holgados, los cuales dichos pantalones lo vamos a dibujar más o menos casi hasta la rodilla, porque como ya dije anteriormente, el dibujo no va a ser de cuerpo completo, sino que más o menos hasta la rodilla. Así que más o menos delimitado unas líneas para más o menos ver hasta dónde va a llegar las piernas, e iremos agregando poco a poco las arrugas que se forman porque el personaje está flexionando las rodillas, y esto hace que el pantalón holgado tenga muchas arrugas, por lo que vamos a ir agregando dichas arrugas poco a poco. Una vez realizado el dibujo a lápiz, continuaremos con el delineado, el cual para el delineado utilizaré el mismo delineador que en los últimos dibujos, que es de la marca Artline de 0.1 milímetros. Para el delineado hay que tomarnos el tiempo necesario porque esta es una de las partes más delicadas, se puede decir, del dibujo, ya que si lo fregamos aquí ya fue, porque el delineador no se puede borrar, por lo que hay que tener extremadamente cuidado a la hora de utilizar estos delineadores. Ahora, si no se cuenta con un delineador, créame que también sirve un lapicero, así es, de esos escolares, esos lapiceros de color negro sirve bastante. Simplemente lo reemplazamos como si fuera un delineador y utilizamos el lapicero, y créame que va a dar un resultado igual de increíble. Una vez que se realizó el delineado del dibujo, esperaremos a que se seque el estilógrafo justamente y vamos a borrar los restos de lápiz que quedan con una goma de borrar. Llegamos al pintado, lo cual es una de las partes más tediosas para muchos, incluso para mí, porque a pesar de que pinto muchos dibujos, siempre aún existe ese miedo de que se vaya a fregar si no lo pintas bien, ¿no? Por lo que hay que tener extremadamente cuidado qué colores vamos a utilizar, y mejor aún hay que tener la paciencia necesaria, porque si pintamos demasiado rápido van a salir resultados no tan agradables, no nos van a gustar los resultados que queden, mientras que si pintamos con paciencia, con tiempo, el dibujo nos va a salir muy bien pintado. Y bueno, vamos a empezar pintando el cabello de Satoru Gojo, el cual utilizaremos un color celeste muy claro y un color morado. Y una vez pintado dicho cabello, continuaremos con las cejas y los ojos, los cuales van a estar pintados de un color celeste, y el rostro va a estar pintado de un color piel muy claro. En sí es el color piel que utilizo en todos los dibujos, es el color piel medio arenoso, pero en este caso hay que pintar muy suavemente. Y encima de dicho color arenoso continuaremos agregando las sombras, los cuales utilizaremos colores como el negro, el gris y un poco de morado. Pintaremos las energías que justamente tiene en las dos manos Satoru Gojo, que esas energías van a ir de un contorno de color negro, y vamos a agregar varias formas a estas partes de la energía que lo dan un toque más increíble a esta parte del personaje. Y estas energías solamente van a ser pintadas el contorno de este color negro, mientras que la parte interna va a ser pintada de un color azul medio morado, y si no tienen este color pueden combinar azul y morado, no pasa nada. En pequeñas zonas también agregaremos el color celeste que hemos utilizado en el cabello, y para la mano, como esta mano está siendo iluminado justamente por la energía que tiene en la mano, valga la redundancia, vamos a pintarlo de un color morado muy claro, y el color piel también muy claro, no se va a notar casi, es más, este brazo incluso podrían dejarlo de color blanco, no pasa nada. Una vez pintado la mano derecha, continuaremos con el polo que está usando justamente Satoru Gojo, el cual, como ya mencioné, este polo va a estar pegado al cuerpo, o sea, muy pegado, por lo que se van a marcar demasiado los músculos. Entonces vamos a agregar dichas sombras correspondientes en las partes donde se forman más o menos los músculos con el color negro. Vamos a presionar muy fuerte el color negro para estas partes y vamos a presionar muy suave para el resto de la parte iluminada, se puede decir.
Y encima de la parte iluminada vamos a aplicar un poco el color azul y encima de estos dos colores aplicaremos el blanco para que se combine muy bien. Los mismos colores y la misma forma de la energía de la mano derecha lo vamos a hacer en la mano izquierda. Primeramente marcaremos ese círculo que justamente forma en la mano y después de dibujar ese círculo continuaremos agregando los detalles medio extraños que justamente tiene la energía. Y en el interior de dicho círculo lo vamos a pintar de un color azul medio morado, ¿ok? Y mientras más se va acercando a la mano lo pintaremos de un color celeste. Y la misma mano, por la misma iluminación, podemos dejarlo de ese color blanco o aplicar un morado muy suave y también el color piel muy suave. El brazo sí lo vamos a pintar ya por decirlo de una manera normal, ya que este brazo no está tan iluminado como la mano. Por lo que el brazo va a ser pintado con un gris para la sombra y el color arenoso para la piel, igual que en la cara. Llegamos al pintado de la última parte de este personaje, el cual es justamente el pantalón holgado. Este pantalón va a ser pintado de un color gris y encima aplicaremos un color celeste y un color morado muy suave. Y para que estos tres colores se combinen bien hay que utilizar el color blanco, así es, el lápiz de color blanco, que esto nos sirve bastante para poder combinar y eliminar esos puntitos blancos que quedan. Y con el pintado de esta parte habremos terminado el dibujo, así que vayamos a ver el resultado final. Y bueno, eso sería todo. Espero como siempre que el video y el dibujo les haya gustado. Y si quieren aprender a dibujar a más personajes de anime, pueden clicarle en los videos que están apareciendo en la parte derecha de su pantalla. Así que nos vemos por ahí.